también por acciones, porque es por acciones. Bueno, otra pregunta. La participación generalmente suele ser así. Después, otra pregunta. Continuamos entonces. Son las... Sí, vamos a continuar porque hoy me vienen a fumigar mi oficina, así es que antes de las 3:30 vamos a terminar. Vamos ya a hablar, ahora terminamos en el programa la parte que es convocatoria de acreedores. Convocatoria de acreedores que ordinariamente y solamente para que ustedes puedan diferenciar es el juicio que se hace para evitar la quiebra. Es decir, ahí, eso en el ordinario. Entonces, es el juicio preventivo que trata de evitar la quiebra del deudor a través de ventajas obtenidas, quita y espera o ambas cosas, a través de un acuerdo con sus acreedores. Pero ahora ya vamos a hablar de la quiebra directa. ¿Qué lección sería esa, profe? Sería la lección... Ocho. 8. Gracias. Concepto. ¿Qué es la quiebra directa? La quiebra directa es aquella que no se haya precedida por un juicio de convocatoria de acreedores. Así de simple. Es aquella donde directamente o lo pide el deudor o lo pide sus herederos o lo pide uno o más acreedores. Pero quiebra directa es aquella que no se haya precedida por un juicio de convocatoria de acreedores. Es así de simple. ¿Quiénes pueden pedirla? La declaración de quiebra solo puede ser solicitado por el propio deudor, sus herederos o por uno o varios acreedores. Recuérdense que estaba prohibido que los esposos pidan la quiebra a su consorte, o los hijos de su padre o viceversa, o los hermanos entre sí. Ellos están prohibidos que pidan la quiebra del uno o del otro. Sin embargo, los herederos del deudor sí pueden pedir la quiebra. Primero, entonces, el propio deudor, sus herederos, o uno o más acreedores. Los acreedores con garantía real o privilegios sobre cosas determinadas podrán pedir la quiebra de su deudor si probaren sumariamente que los bienes que garantiza sus créditos no cubren el monto de ellas y si manifestaren que renuncian totalmente a ese privilegio o garantía. El cónyuge no podrá solicitar la declaración de quiebra de su consorte, ni el ascendiente del descendiente, y viceversa. Esta prohibición se extiende a los hermanos entre sí. Eso habíamos estudiado al inicio, luego, porque es el artículo 1, 2, 3, no sé. Entonces, pueden pedir los deudor, herederos y uno o más acreedores. Va a variar de acuerdo si es el deudor comerciante o no, para que pueda pedir uno o más acreedores. Y también los que tienen garantía real pueden pedir, pero para ello primero dice que deben justificar sumariamente de que ese bien que garantiza la deuda ha disminuido de valor o que no va a cubrir el crédito que se reclama, y además que renuncian a ese derecho. Entonces esa es la condición. ¿Por qué no podían pedir los esposos, los consortes, el uno al otro, los hijos o los hermanos entre sí? Ni los padres de los hijos o viceversa,
por una cuestión de orden público, una cuestión moral, una cuestión social. Recuérdense que la quiebra, el juicio de convocatoria, el juicio de quiebra, protege no solamente el comercio, las relaciones comerciales de las personas, sino también el orden público, porque le afecta, ha llegado un momento a toda la sociedad. Entonces, por una cuestión de moral y de orden público, esta prohibición está. Ahora vamos a hablar de cuándo se trata de un deudor comerciante o de un deudor no comerciante. Entonces ahí vamos a ver y a ver una diferenciación de quiénes pueden pedir, de cuántos acreedores pueden pedir y de los requisitos que debe reunir cada uno de ese acreedor para poder justificar ese pedido de quiebra de su deudor. Recuerden, la quiebra es un estado excepcional que es de última ratio, tipo la prisión lenta sería así como en el sistema penal, la prisión es de última ratio. Acá también la quiebra tiene que ser de última ratio. Por eso es que se exige tantos requisitos cuando un acreedor o unos acreedores se van a pedir la quiebra de su deudor. Bueno, vamos a ver del deudor comerciante. El artículo 64. El acreedor que solicite la quiebra de su deudor comerciante. Ahora vamos a hablar del comerciante. Presentará la prueba del incumplimiento de una o más obligaciones exigibles y líquidas o la de otro hecho revelador de la insolvencia. Acá le voy a hacer una pregunta antes de continuar en el siguiente párrafo. ¿Sabe lo que son obligaciones exigibles y líquidas? Un pagaré, por ejemplo. No se trata luego del pago, no se trata Cheque, cheque. No se trata de qué instrumento sea, sino de la calidad de reclamación de ese documento. Puede ser pagaré, puede ser cheque, eso no importa. Cuando la ley habla, el Código Civil habla de obligaciones exigibles y líquidas, lo que te dice exigible es que sea de plazo vencido. Y líquidas significa que esté en números o que sea de fácil determinación. O sea, que pueda existir la posibilidad de saber, 30 millones lo que debe, 5 millones lo que debe. O sea, debe estar expresamente el monto o del documento se debe poder quitar cuánto es el monto que se reclama. Eso es lo que te dice la ley respecto a la documento o a las obligaciones exigibles y a las obligaciones líquidas, que están determinadas en número o de fácil determinación. Eso entonces tienen que saber. Entonces, ese es el primer punto a aclarar. Y otro punto para aclarar es que justamente en esta última parte de este párrafo es donde surge la teoría amplia de la insolvencia que regía para el deudor comerciante. Eso vimos en la primera clase. Porque si se acuerdan, era nuestra legislación adoptaba la teoría amplia, pero para el deudor comerciante adoptaba la teoría intermedia. La teoría amplia decía que la insolvencia es la causa, o sea, el incumplimiento es la causa de la insolvencia. Pero también decía que le daba la facultad al juez de otro hecho revelador que no sean solamente incumplimiento, pero que demuestren que ese deudor estaba en estado de insolvencia. Entonces, con esta frase que dice, el acreedor deberá acreditar que su deudor está en estado de insolvencia o de otro hecho revelador de ella, es donde se denota la teoría amplia que rige para el deudor comerciante.
porque no solamente va a ser el incumplimiento la causa que justifique la insolvencia, sino también cualquier otro hecho revelador. Entonces aquí surge eso. Vamos a continuar. Cuando el pedido de la quiebra se funde en un incumplimiento, y esta es una característica para el deudor comerciante, basta que haya un incumplimiento. Un incumplimiento. El acreedor no podrá formularlo antes de haber transcurrido 10 días desde la fecha del protesto o intimación notarial o judicial. ¿Qué es el protesto? Es decir, te tenía que pagar, no me pagaste. Y yo, acreedor, te reclamo, fulano, pagame, pero no así, a través de escribano o a través de la intimación judicial. Esa intimación judicial se va cuando un oficial de justicia se va ante el deudor y le dice, señor, vengo porque fulano le está reclamando y usted no pagó, y entonces el juez me envía para decirle que si no paga le vamos a embargar su bien. Entonces, cuando el pedido de quiebra se basa en un incumplimiento, ese acreedor tiene que esperar 10 días después de ese protesto que hizo o de la intimación notarial o judicial para pedir la quiebra judicial. Pero ese es cuando se basa en un incumplimiento. El deudor comerciante podrá ser declarado en quiebra aunque hubiese un solo acreedor. Entonces, el deudor comerciante basta que pida un acreedor y que exista una sola deuda para que se consiga la quiebra. Para el comerciante, la ley es siempre más exigente para el comerciante. Pero ahora vamos a ir para el no comerciante. Vamos a ver qué se necesita, qué requisitos se debe cumplir para que proceda el pedido de quiebra de un deudor no comerciante. Y el artículo siguiente. El acreedor que solicite la quiebra, o sea, podrá pedir la quiebra del deudor no comerciante, el acreedor de deuda líquida y exigible, recién dijimos lo que era, cuyo título traiga aparejada ejecución. ¿Saben lo que significa que traiga aparejada ejecución? Que tenga un juicio ejecutivo ya. No. El juicio ejecutivo ya es una consecuencia de la ejecutividad de la deuda. Que traiga aparejada ejecución significa que se puede hacerlo de manera coercitiva. O sea, que pueda ejecutarse ese crédito, ya sea a través de la venta, del embargo, lo que vos quieras. Sino ejecutividad significa que se pueda cumplir la orden de pago. Que no exista otro paso previo. Entonces la coercibilidad de poder hacerse de ese pago significa la ejecutividad. Y en nuestro proceso se hace a través de la venta en subasta pública. Entonces, que traiga aparejada ejecución. Probada la existencia de probará la existencia de dos o más ejecuciones promovidas contra el deudor por distintos acreedores quirografables. Y con el deudor comerciante, ¿qué se necesitaba? Un solo, o sea, el incumplimiento nomás. Pueden ser más o uno solo.
Acá se necesita probar la existencia de 2 o más ejecuciones promovidas contra el deudor por distintos acreedores. Es decir, acá sí debe probar que existe un juicio de reclamación. En el 8, y lean bien nuevamente, el otro debería probar o debería presentar la prueba del incumplimiento de una o más obligaciones. Eso nomás. Incumplimiento nomás. Y acá debe probar 2 o más ejecuciones, es decir, juicio ya, contra el deudor por distintos acreedores. ¿Y por qué hace esta salvedad por distintos acreedores? Porque como ustedes saben, algunas veces la deuda se instrumenta en varios documentos, pero el acreedor es uno mismo. Generalmente eso ocurre con los pagarés de los cheques. Yo tengo 50 cheques contra un mismo tipo. O 50 pagarés contra un mismo deudor. Entonces lo que la ley dice, bueno, va a aprobar 2 o más ejecuciones. Pero tienen que ser diferentes acreedores, porque si es Juan Pérez nomás, tiene 50 documentos de bolo, ya con que inicie 3 juicios nomás ya va a tener justificado, ¿no? Quiere que sean más acreedores los que estén solicitando esas ejecuciones. O sea, debe ser deudas distintas, de acreedores distintos. Fundados en obligaciones diversas y en las cuales el deudor no hubiese satisfecho el requerimiento de pago que se le hubiese formulado. Es decir, no basta nomás también que haya el juicio, o sea, que se haya iniciado. Tuvo que haber esa intimación de pago dentro del juicio, como para que se justifique ese estado de insolvencia de ese deudor y eventualmente se declare su quiebra. Ese eventualmente vamos a ver, porque ahora vamos a escuchar qué pasa cuando... Ahora estamos hablando del pedido nomás de acreedores. Acreedor, del deudor comerciante basta uno solo. No comerciante, 2 o más, pero ejecuciones promovidas. Eso debe probar. Entonces acá se tiene que demostrar esto para que se proceda al estudio del pedido de quiebra de un deudor por parte de sus acreedores. Y acá, en el deudor no comerciante, es donde se denota la aplicación de la teoría intermedia. ¿Por qué? La teoría intermedia decía, para probar la insolvencia, deberá haber incumplimiento, pero ese incumplimiento debe ser observado y estudiado para el juez y determinar que ese incumplimiento justifica la insolvencia, que es lo que justamente te pide acá la norma. Le dice, che, vos justificame eso, primero justificame 2 acciones de diferentes deudores. Tiene que ser obligaciones diversas, pero aparte, en esos procesos ya tuvo que haber reclamación, intimación de pago, o si no, tampoco no corre. Porque si ya hubo la intimación de pago, si ya hubo la reclamación de pago y el tipo no pagó, significa que esos incumplimientos realmente ya están demostrando estado de insolvencia. Insolvencia, que no se olviden, es no poder cumplir con las obligaciones vencidas en tiempo. O sea, no cumplir con las obligaciones en tiempo oportuno. ¿Entendieron? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, acuérdense bien entonces. Deudor comerciante, no comerciante. También le pregunta de examen. ¿Sí o sí es? Vamos a ver la citación al deudor. Bueno, ahora hablamos del pedido de quiebra por parte de acreedores.
Ya vimos lo que tenían que hacer, que debían cumplir. Ahora vamos a ver qué hace el juez cuando recibe estos pedidos. Estos pedidos o este pedido de quiebra. Dice el artículo 66. El juez, a la mayor brevedad posible, oirá al deudor, a quien citará, bajo apercibimiento de lo que dispone en este artículo. Resolverá de inmediato, salvo que haya dispuesto diligencias para mejor proveer, hubiese o no comparecido el deudor en el plazo fijado, declarando la quiebra si de los incumplimientos o hechos alegados en el artículo 64, comerciante, deudor, comerciante, o de las circunstancias previstas en el artículo 65, deudor no comerciante, surgiera la comprobación del estado de insolvencia, que es el presupuesto fundamental para la convocatoria y la quiebra. Estado de insolvencia. ¿Cómo se demuestra? Lo que varía según la teoría, pero siempre hablamos de estado de insolvencia. En caso contrario, va a rechazar el pedido. Entonces el juez necesariamente, y como le dije, la quiebra es de última ratio. El juez, a pesar de que el acreedor le haya cumplido todos esos requisitos que dice la ley, le debe llamar al deudor para escucharle. Incluso si no viene, él va a tener que analizar puntualmente todas las probanzas arrimadas y determinar si todo lo que se dijo, si todos los documentos presentados realmente reflejan un estado de insolvencia de ese deudor. Si comprueba de que no está insolvente, va a rechazar el pedido. Así es simple. ¿Preguntas? Bueno. Si admite el pedido de declaración de quiebra, el juez va a tener que dictar una resolución. Así como la convocatoria dictaba ese auto de admisión de convocatoria, acaba de dictar el auto de declaración de quiebra. Y va a tener requisitos fundamentales que sí o sí debe cumplir esta sentencia para que sea válida. Lo primero que tienen que saber es que si es una quiebra directa, y recuerden, quiebra directa es aquella que no estuvo precedida de un juicio de convocatoria. Si es una quiebra directa, el juez va a dictar la resolución y lo primero que tiene que hacer es admitir la quiebra, determinar si ese deudor es comerciante o no, designar un síndico, citarle a los acreedores a todos los acreedores para que se presenten a reclamar sus acreencias dentro del proceso, darle intervención al Ministerio Público, ordenar la publicación, ordenar en el registro general de quiebras de esta resolución. Y esto es fundamental, porque les digo, porque en el juicio de quiebra indirecta que vamos a ver dentro de un ratito nomás, si sucede eso, es decir, si estamos en un juicio de convocatoria que termina en quiebra, esta resolución va a variar un poquitito. ¿Por qué? Porque algunas de las estipulaciones ya están establecidas en la admisión de convocatoria que se dio al inicio. Por ejemplo, en la quiebra indirecta, la precedida por un juicio de convocatoria, no va a hacer falta la citación a los acreedores. ¿Por qué? Porque en el juicio de convocatoria se le citó a los acreedores. Entonces no hace falta que doblemente se le cite. Entonces es una de las diferencias. Pero bueno, ahora estamos hablando de lo que debe disponer exactamente el auto de quiebra en una quiebra directa. O sea, debe reunir todos esos requisitos para su validez. ¿Pregunta?
Bueno, ahora vamos a hablar de la quiebra indirecta, que casi ya está definida porque hablamos de quiebra directa y ahí yo también ya me despedí sobre esto. Si en quiebra directa su definición era aquella que no estaba precedida por un juicio de convocatoria de acreedores, ¿cuál sería el concepto de quiebra indirecta? El que le precede un juicio, Así mismo, convocatoria. estuvo precedida un juicio de convocatoria. Es decir, no se estudió a primera fase, a primera vista el pedido o un pedido de quiebra, sino un pedido de convocatoria. Y como consecuencia de alguna inobservancia de la ley o un incumplimiento por parte del deudor, se le declaró su quiebra. Entonces, la quiebra indirecta, conceptualmente, es aquella que estuvo precedida de un juicio de convocatoria de acreedores. Y en cuanto a su contenido del auto declarativo, recuérdense, auto es la resolución que dicta el juez, auto. No piensen en otra cosa. Auto se llama auto interlocutorio, una resolución que dicta el juez. Cuando su contenido recién les dije, no hace falta que contenga todas las otras disposiciones establecidas porque la convocatoria ya se hizo. Sí o sí va a tener que, lo que va a hacer, no va a designar un nuevo síndico, le va a confirmar al síndico la convocatoria como síndico de quiebra, pero no va a ser una nueva designación. Ya no le vamos a citar a los acreedores que se presenten porque eso ya se hizo. Ordenar la publicación de los edictos, pero solamente para saber del estado de quiebra, no para citarle a los acreedores, y se va a hacer en 2 diarios. Esa es la diferencia también con la convocatoria. En la convocatoria bastaba un solo diario en la publicación, por 5 veces en un diario de gran circulación. En la quiebra es por 5 veces en 2 diarios. Y después también va a ordenar su inscripción en el registro general de quiebra. ¿Por qué era importante inscribir estas resoluciones en el registro general de quiebra? ¿Se acuerdan? Era importante porque llegado el momento y un tipo, ese mismo tipo que fue declarado en quiebra, años después se va a pedir su convocatoria. El que va a revisar, pero uno de los requisitos de la ley te dice es acompañarme un informe del registro general de quiebra donde conste que vos no hayas pedido tu convocatoria, que no esté pendiente de concordato, que no se haya declarado la nulidad de tu concordato o que no haya sido declarado en quiebra en los últimos 10 años. Entonces, por eso la importancia de la inscripción de este tipo de resoluciones en el registro de quiebra. Es como tu antecedente judicial se queda ahí. Es como tu Inforcom. Entonces, el día de mañana, si vos te querés hacer el echadito y pedir un juicio de convocatoria, no, va a estar, mira, vos fuiste declarado en quiebra en tal fecha. No podés acoger tal beneficio de la convocatoria. Entonces, por eso la importancia de la anotación de las resoluciones que recaen tanto en el juicio de convocatoria como el de quiebra. ¿Entendieron? Bueno, notificación, publicación. Así como en el juicio de convocatoria, ¿se acuerdan que el síndico debía realizar un extracto de lo que disponía la resolución y notificarle a toditos los acreedores? ¿Se acuerdan que esa era una obligación del síndico? Sin embargo, el hecho de que no lo hagan no causaba la nulidad del proceso. ¿Por qué? Porque ya estaba en la publicación de los delitos. ¿Qué significa? Esa es una publicación que se hace y se entiende en donde que todos se dan por enterado. Ocurre lo mismo acá con la declaración de quiebra. Acá existe la obligación de notificarse por cédula ese auto declarativo de quiebra. Pero el hecho de que no se lo haga tampoco es causal de nulidad porque también se deben publicar los edictos. Entonces, con eso, en caso de no procederse a la notificación por cédula, se tiene por cumplido el requisito de la notificación a través de la publicidad en los edictos que el juez ordene. ¿Entendieron esta parte? Bueno, dice el artículo 69, la declaración de quiebra será notificada al fallido por cédula.
Si no pudiera practicarse en esta forma la notificación, se le tendrá por notificado con los avisos publicados de conformidad con el artículo. El artículo 70. El edicto que haga saber la declaración de quiebra contendrá solamente las menciones fundamentales del auto respectivo. ¿Cuáles son esas menciones fundamentales del auto? Ustedes saben cómo se compone la resolución, ¿verdad? Judicial. Juicio. Visto, considerando y resuelve. Visto, considerando, resuelve. Entonces, ¿cuál sería esta parte fundamental del auto declarativo de quiebra? El resuelve. El resuelve. Entonces, eso nomás tiene que publicarse en los diarios de la publicación de edicto, esa parte resolutiva, es decir, declarar la quiebra de fulano, designar al síndico tal, decir que es comerciante, en caso de quiebra directa, citar los acreedores, ordenar la intervención del Ministerio Público, ordenar la inscripción del Registro General de Quiebra. Toda esa parte fundamental del resuelve. Eso es lo que debe hacerse en la publicación de edictos. Y se publicará por 5 días en 2 diarios de gran circulación. El síndico actuará en la forma prevista en el artículo 20. El que les hablé hace rato, que era la transcripción y la notificación a todos los acreedores, pero que tampoco es causal de nulidad, porque eso se subsana con el acto de publicidad de los edictos en 2 diarios de gran circulación. Entonces, esa es la situación en el caso de quiebra indirecta. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a irnos ahora al desistimiento del pedido de quiebra. No se confundan con desistimiento del pedido de convocatoria de acreedores, que es otra cosa y acá es otra cosa. Este desistimiento se refiere cuando un o más acreedores es el que pide la quiebra. Que para ellos está dirigido este desistimiento. Que en algo se parece con el desistimiento de convocatoria, pero tiene efectos jurídicos y plazos diferentes. Entonces, ¿recuerdan lo que era desistimiento? Abandono de la acción. Y es la renuncia de un derecho. De un derecho, en este caso, de un derecho a reclamar. Entonces, esto se da para el caso cuando los acreedores piden la quiebra de su deudor. Y dice el 71. El acreedor que hubiese solicitado la declaración de quiebra podrá desistir de su pedido antes de la firma del auto declarativo del mismo. Lo mismo ocurría con el desistimiento de la convocatoria, que el requisito era que para que el deudor desista de ese su pedido de convocatoria era que todavía no se haya admitido. Acá es lo mismo, pero es para el acreedor que pidió la quiebra. Entonces, primer requisito, que no se haya dictado el auto de declaratoria de quiebra. Ahí ya no puede desistir, porque ya, si ocurre esto, se va a tornar un círculo los juicios de quiebra, porque va a pedir un acreedor la quiebra de fulano por el solo hecho de perjudicarle. Y va a conseguir la declaración de quiebra y va a desistir nomás. No, no es así. Entonces, ese desistimiento tiene que ser oportuno. ¿Y cuándo es oportuno? Cuando todavía no se admitió ese pedido de declaratoria de quiebra. Es fundamental eso. Previo pago de los gastos causílicos. Esa es una condición también que debe cumplir ese acreedor que pidió la quiebra, movilizó el aparato judicial
Y después dijo, no, voy a desistir nomás. Entonces, primero que no se haya declarado la quiebra, no haya salido resolución. Segundo, previo pago de los gastos causílicos. Con el desistimiento se dará por finiquitado el juicio sin efectos ulteriores. ¿Y por qué se hace esta aclaración sin efectos ulteriores? Y esto cuenta el doctor Lebrón en su libro, y también el profesor Torres Kinder siempre contaba en sus clases, y esto yo le digo de oído, yo no sabía. Esta aclaración se hizo porque si se permitía al deudor o se le daba ese derecho al deudor de demandarle por indemnización de daños a ese acreedor que pidió su quiebra, pero que desistió, esto iba a ser interminable y iba a haber un perjuicio demasiado grande para todas las partes. Entonces, como no se declaró la quiebra, no hubo agravio para ese deudor porque su acreedor desistió del pedido. Entonces, tampoco la ley contempló que ese deudor tenga derecho a reclamarle por daños. ¿Por qué? Porque dice, no se te agravió ninguno. No se te declaró tu quiebra. Entonces no se te agravió vos, entonces no podés reclamar indemnización. Entonces los legisladores, previendo eso, es que expresamente pusieron que el desistimiento no iba a tener un efecto ulterior. El acreedor que hubiese desistido de su pedido de quiebra no podrá presentar otro nuevo sino 3 meses después del desistimiento. Y esto también acuérdense, porque en el desistimiento del pedido de convocatoria también había un plazo. Y se suelen confundir porque en el examen va a salir ¿cuánto es el plazo para poder volver a pedir la convocatoria una vez desistida? ¿O cuánto es el plazo para volver a pedir la quiebra una vez desistida? Y ahí se suelen confundir en los términos. Acuérdense también y hagan esa diferenciación porque es también pregunta de examen. En consecuencia, se puede desistir, el acreedor puede desistir de ese su pedido de quiebra contra su deudor siempre y cuando cumpla algunos requisitos establecidos en la ley, es decir, pago causílico ocasionado. Primero, que no se haya dictado ese autodeclaración de quiebra, segundo, el pago. Y los efectos son que el desistimiento trae consigo el finiquito del pedido y no tiene consecuencias ulteriores para ese acreedor. Pero tampoco va a poder repetir el mismo pedido si no pasado 3 meses desde el auto que admite su desistimiento. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, Bueno. profesor. Entonces, para el acreedor está previsto el desistimiento y no debe haberse editado el auto declarativo. Pero ¿qué pasa si se declara la quiebra de ese deudor y el deudor no está de acuerdo con que se le haya declarado su quiebra? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el resorte que tiene para dejar sin efecto Revocar, anular o invalidar una orden de sentencia? Impugnar la resolución. La impugnación va a ser cuestionar ahora cuál es el medio? En un juicio ordinario, civil y comercial, las dos partes, el deudor acreedor, sale una resolución que no me gusta. ¿Qué yo hago para cuestionar? Recurso de apelación. Bueno, Apelar. es en el juicio ordinario, en lo civil y comercial. Pero en el caso de quiebra, y en el caso de quiebra directa, atiendan bien esto porque esto confunde no solo al estudiante, al abogado que ejerce la profesión también. Y después le voy a contar un caso del por qué es importante que hagan esa diferenciación.
En caso de quiebra directa, pedido por un acreedor, el deudor, la única herramienta que tiene para dejar sin efecto esa resolución es la revocación, no la apelación, la revocación. Revocación a la que se le va a dar el trámite de incidente. Pero eso vamos a ver cuando lleguemos a la parte de incidente. A la parte de procedimiento vamos a ver cuáles son los que se le da trámite de incidente y ahí vamos a llegar a la revocación. Entonces, el único medio que tiene el deudor para dejar sin efecto esa declaración de quiebra pedida por su acreedor es la revocación. ¿Y por qué les resalto y les aclaro esto? Porque no piensen luego que es la apelación, no. Es la revocación. Doctor, eso es solamente en quiebra directa, ¿verdad? Quiebra directa. ¿Por qué? Porque para que proceda esta revocación, el deudor tiene que demostrar que estaba solvente. Y si hablamos de un juicio de convocatoria de acreedores, recuerden que había un punto del programa que decía presunción de la ley. ¿Y cuál era esa presunción? ¿Se acuerdan cuál yo le dije? El que pedía convocatoria decía presunción de la ley. Decía, el que pide el pedido de convocatoria lleva implícito el pedido. Está insolvente. Por el pedido de quiebra. ¿Por qué? Porque la insolvencia era la causal principal. Entonces no puede pedir revocación. Porque para que proceda la revocación se debe probar, o el deudor o cualquier otro interesado debe probar que era solvente. Bueno, dice el artículo 72. El deudor o cualquier interesado podrá pedir la revocación del auto de quiebra dictado en los casos de los artículos 64 y 65 hasta 5 días después de la última publicación de delito. La revocación procederá únicamente si el peticionante hubiere probado la solvencia del deudor al tiempo de la declaratoria de quiebra. El pedido de quiebra no procederá si la quiebra hubiera sido dictado en un juicio comenzado con un procedimiento de convocatoria de acreedores. La ejecución de las medidas contenidas en el auto de quiebra no será suspendida por la interposición de la revocación. Y esto le digo, este es un error que no solamente un alumno comete, sino abogados. Yo nunca me voy a olvidar de un abogado muy renombrado, que no voy a dar su nombre porque es muy mediático, pero que se fue, tenía un cliente muy importante y un acreedor pidió su quiebra, se le declaró la quiebra, se presenta a este abogado y apela. Y el juez le rechazó por improcedente la apelación. Se va a cámara porque se va por recurso. Y la cámara le dijo, mi hijo, sos un burro, vos no podés apelar en un pedido así, le dijo. Y por sobre todo, le dijo, le acabas, pero así textual, le acabas de perjudicar a tu cliente, porque ya transcurrió los 5 días que vos tenías para presentar la revocación. Murió su cliente. Entonces, ese error procesal que cometió su abogado le fundió a su cliente. Así literal, le fundió. Por eso es importante que manejen estos términos, que manejen estas situaciones
y que sepan diferenciar. Y ahí no podemos hacer juicio de dolo o negligencia. Y al médico se le olvida un tenedor ahí adentro y se enojan. Puedes mandarle para todo lado por negligente, pero si hay un juicio aparte, ya no vas a más a ver la situación. Bueno, ¿Te puedo hacer una consulta, doctor? sí, ¿El plazo no se interrumpiría cuando se concede la apelación y se va a cámara el juicio? no, porque el juez le rechazó su recurso por improcedente. No es que le concedió el recurso. Cuando te concede, ahí se podría suspender. Pero el juez le rechazó por improcedente el recurso. Le dijo, recurso de apelación no corresponde. Chao. Y el tipo lo que hizo fue otra vez queja por recurso denegado. Comprendo, doctor. Muchas gracias. Yo esta situación. Pero también tenés que saber algo. Generalmente y ordinariamente en el proceso concursal, entiéndase convocatoria, entiéndase quiebra, todos los recursos se conceden sin efecto suspensivo, salvo lo expresamente consignado en la ley que vamos a ver al llegar el momento del recurso o la que el juez establezca. Por eso, todas las apelaciones ordinariamente en materia concursal se conceden sin efecto suspensivo, porque no puede paralizarse el procedimiento como consecuencia justamente de un recurso, porque debe ser un proceso rápido por lo que está en juego. Bueno, revocado, entonces vamos a hablar de su efecto. Revocado el auto de quiebra, se volverán las cosas al estado que antes tenían, respetando los autos de administración legalmente realizados por el síndico y los derechos adquiridos por terceros de buena fe. El deudor podrá demandar el resarcimiento de daño y perjuicio contra quien pidió la quiebra de mala fe. Acá sí se le habilita a este deudor a pedir un resarcimiento para ese acreedor que de mala fe pidió su quiebra. Cosa diferente cuando el acreedor pedía, pero antes de dictarse se arrepentía y desistía del pedido. Ahí no tenía efectos ulteriores. Acá sí, acá como se le declaró la quiebra, se le pudo haber causado un daño a ese deudor como consecuencia de esa declaración. Entonces sí la ley la habilita a poder reclamar daños y perjuicios siempre y cuando ese acreedor haya actuado de mala fe. ¿Entendieron? Bueno, Sí, profe. si no tienen más preguntas, llegamos hasta aquí y yo así también ya me retiro porque se va a fumigar mi oficina y no sé, les libero si quieren o si tienen preguntas. Doctor, ¿te puedo consultar algo? Sí. Viste que está el auto interlocutorio de quiebra y la sentencia de quiebra, como estoy viendo acá que hay. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? En el AI se declara la quiebra y en la sentencia las medidas de consecuencia por la declaración de quiebra, ¿o cómo sería? No. Tanto la convocatoria como la quiebra, la resolución judicial que dispone o la admisión de la convocatoria o la declaración de quiebra sale mediante auto interlocutorio. Lo que tiene ese auto interlocutorio por su contenido es fuerza de sentencia. Por eso también se le llama sentencia, porque su contenido tiene fuerza de sentencia, porque define situaciones discutidas. Porque estaba leyendo en los efectos del recurso de revocatoria que dice que no suspende las medidas dispuestas por la sentencia de quiebra y ahí me confundió porque pensé que habían... Le llama sentencia porque ese auto interlocutorio tiene fuerza de sentencia.
¿Qué es la sentencia? La sentencia es la resolución del juez, así como el auto interlocutorio, pero la sentencia de ordinario en cualquier proceso es la resolución del juez mediante el cual pone fin o resuelve un pedido o un pedido concreto el que se basa el juicio mismo y que pone fin al litigio. Las resoluciones judiciales se dividen en tres: providencias, que no necesitan justificación; autos interlocutorios, que necesitan mediana justificación; y sentencias, que sí necesitan de una profundización más profunda, de una profundización más extensa por parte del juez. Sin embargo, hay autos interlocutorios que por su contenido tienen fuerza de sentencia. Por eso también acá en este caso se le llama sentencia de declaratoria, por la fuerza que tiene esa resolución del juez que declara la quiebra. Con esa declaración de quiebra se resuelve el pedido, se resuelve el juicio. Es decir, vino el acreedor o vino el deudor, yo quiero mi quiebra. El juez dictó la resolución, resolvió ya. Sigue el proceso, se ejecuta nomás ya esa resolución. Por eso ese auto interlocutorio tiene fuerza de sentencia. ¿Entendiste? Sí, doctor. Y te puedo hacer una última pregunta. Sí. En el caso de que, por ejemplo, hagan lugar a un recurso de revocatoria, estoy leyendo acá en el artículo 73 que dice que se van a retrotraer las cosas al estado que antes tenían, pero habla también en los efectos del recurso de revocatoria, te habla de que no se suspenden las medidas tomadas en el AI. Pero ¿qué pasa si se le hace lugar a la revocatoria y se deberían de suspender, me imagino? No. Justamente dice el artículo donde te habilita para presentar la revocatoria que la interposición del pedido no va a suspender el juicio, dice al final. Dice, la ejecución de las medidas contenidas en el auto de quiebra no será suspendida por la interposición del pedido, dice. Eso está en el artículo 72. Justamente como un procedimiento tan especial, no se puede suspender a cada rato, sino va a ser interminable el juicio de convocatoria y quiebra. Por eso le aclaré que el 99,9% de todos los recursos se conceden sin efecto suspensivo. Eso cuando hablamos de recursos. En el caso de revocatoria, tampoco se va a suspender el juicio o el procedimiento como consecuencia de que se haya interpuesto o se haya promovido esta revocación. Se va a cumplir ese auto. Entonces, mientras se resuelve, va a seguir el juicio. Va a seguir. Entonces, si se tomaron medidas y decisiones en ese interín hasta que se resolvió la revocatoria y se hizo lugar, siempre y cuando se haya respetado la ley y se haya actuado de manera regular y legal, se van a respetar. Porque si no, se va a crear un caos jurídico. Y aquel sujeto de buena fe puede verse perjudicado, y eso es imposible. Se debe proteger siempre la buena fe. Entonces, lo que ahí ocurre es que se le va a habilitar en todo caso al deudor a poder reclamarle a su acreedor siempre y cuando se demuestre que ese acreedor pidió de mala fe su quiebra. Le va a pedir la indemnización de daño y en eso puede también pedir, mira, por tu culpa yo perdí este bien. Y le puede pedir tal como indemnización. ¿Entendieron? Sí, gracias, doctor. Bueno, Sí, profe. ¿no tienen más? Bueno, feliz fin de semana, profe y compañeros. Nos vemos el miércoles. Creo que ya en las siguientes clases va a estar el profesor Arca. Yo tengo unos compromisos ya asumidos, pero si es que puedo, retorno. ¿Les parece? ¿Listo? Profe, muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Se le va a extrañar, Hasta se le va a extrañar en la clase. Gracias. Fin de semana.